planta es la OCHA, que le llamamos ISO 18000. Entonces, significa de que debemos tener en cuenta la salud del trabajador y la seguridad. El personal que trabaja a 7 metros debemos nosotros proteger las barandas, el puente. Personal que trabaja con cloro debe utilizar máscara. Un producto de calidad, si no cumple todos estos requisitos del medio ambiente, de la seguridad y salud ocupacional, no es un buen producto, aunque sea un producto A. O sea, para fabricar cualquier producto debemos tener en cuenta esto: el medio ambiente y la salud y la seguridad del trabajador. Contaminación del río Rima. El río Rima es la única fuente que se utiliza acá en Lima para la fabricación de agua potable. Este río está contaminado por huaicos. Huaico es el aumento de agua en tiempo de avenida. Se caracteriza porque hay bastante turbiedad, bastante agua. La otra contaminación es contaminación doméstica. Muchos desagües domésticos ingresan al río. Tenemos contaminación de desagües industriales, contaminación minera, pesticidas. Pesticidas es porque tenemos muchas zonas de cultivo en donde utilizan pesticidas, y como estamos acostumbrados a regar por inundación, parte del agua ingresa al río. Este es el río. Este es el río justamente cuando se produce un huaico. Esta es la cantidad de material que trae el río, o sea, plástico. O sea, este material no podemos regresarlo al río. Este material tenemos que llevarlo a un relleno sanitario. ¿No se ve el vertimiento minero? Ahí está. Hay muchas empresas mineras que están en la cuenca del río Rima y vierten su desagüe al río. Su contaminación principal es la cantidad de arsénico que botan al río. Los proyectos a corto plazo que tiene Sedapal: el ramal norte. El ramal norte significa de que especialmente tender tuberías en la zona de San Juan del Lurigancho, de Comas, de Los Olivos, porque es la zona que está creciendo muy rápido y muy desordenadamente. También Sedapal tiene el proyecto de la planta desaladora. Una planta desaladora sobre todo se va a instalar en el sur de Lima, en los balnearios de San Bartolo. Tenemos la planta Huachipa. La planta Huachipa que va a ingresar a producir agua en el mes de diciembre. Es una planta moderna. Sedapal tiene 3 tipos de plantas. Planta de la Tarjea, que es una patente francesa. La planta de Huachipa, que tiene una patente también francesa. Y la planta del río Chillón, que es una patente italiana. Reservorio de almacenamiento significa de que Sedapal está estos reservorios donde nace el río, la cuenca donde nace el río, tenemos poca capacidad de almacenamiento. Nosotros solamente tenemos 280 millones de metros cúbicos almacenados. Actualmente todo el agua del río, todo el agua que se produce es agua almacenada, porque en estos meses no llueve. Todavía estamos en una época de estiaje. La lluvia empieza en el mes de diciembre aproximadamente. La planta de Taboada también es un proyecto de Sedapal, pero es una planta de desagüe. Yo solamente voy a hablar de agua y el aumento de la capacidad de producción de la planta de la Tarjea.
los proyectos que tiene CEAPAL. Estas son las lagunas de almacenamiento en donde CEAPAL está realizando trabajos para aumentar su capacidad de almacenamiento. Nosotros somos cerca de 9 millones de habitantes y tenemos solamente 280 millones de capacidad de almacenamiento. Ciudades como Bogotá, que son Colombia, que tiene 7 millones de habitantes, ellos tienen 600 millones como capacidad de almacenamiento. Santiago de Chile, que tiene también cerca de 7 millones de habitantes, ellos tienen más de 1.000 millones de almacenamiento de agua. Nosotros tenemos 280 millones de almacenamiento. Esta foto es muy bonita, pero no ha salido muy bien. Parece un país extranjero, pero este es Marca Pumacocha, donde zona de almacenamiento. Todo lo que es blanco es nieve. El río Rima, como le dije, es la única fuente que abastece a la planta de tratamiento para convertir el agua del agua superficial en agua potable. Es un río que nace en la cordillera occidental de la Sierra Central del Perú. Tiene dos características bien definidas. Época de estiaje, que se caracteriza porque hay poca agua, bastante contaminación y poca turbidez. Y en la época de avenida, que se caracteriza porque hay bastante agua, bastante turbidez y poca contaminación. La época de avenida generalmente empieza en diciembre y termina en marzo. Esta es una gráfica en donde aquí vemos la época de avenida en donde el agua, su caudal de producción, su caudal de captación es lo máximo, o sea, generalmente aumenta en el mes de enero, febrero, marzo. Y la planta solamente nosotros producimos un máximo de 20 metros cúbicos por segundo. En esta época el río trae hasta 120 metros cúbicos. Lo que hacemos es captar 20 metros cúbicos y el resto botarlo al mar. O sea, ¿por qué? Porque no tenemos capacidad de almacenamiento. Todos conocemos el río Rima, pero este río nace recién acá, es la reunión de dos ríos, Río Blanco y la zona de Santa Eulalia. Acá vemos su capacidad de cada zona. Este es un dato en donde cuánto de almacén, o sea, no siempre almacenamos 280 millones de metros cúbicos. Hay años en donde hay poca lluvia y almacenamos menos. Entonces, no, por ejemplo, este es un ejemplo de un año seco en donde hemos llegado solamente a 187 millones. Lo que debemos hacer, o lo que hicimos es solamente producir 13 metros cúbicos de agua superficial y 7 metros cúbicos de agua de pozo. Lima se abastece de dos formas: agua superficial aproximadamente el 80% y agua de pozo un 20%. El agua superficial tiene unas características muy diferentes al agua de pozo. ¿Cuál es mejor? ¿El agua superficial del río Rima o el agua de pozo? ¿De pozo? El agua del río Rima es mucho mejor. No es porque yo la trato, sino es que ustedes ven cuando hierven generalmente acá en esta zona hay muchos pozos. Cuando se hierve
siempre forma en el fondo un sarro, que